Hola, buenas noches con todos. Por favor, me confirman si pueden escucharme bien. Buenas noches, ingeniero. Sí se lo escucha. Buenas noches, ingeniero, si se le escucha. Ok, bien, gracias. Eh, Bien, vamos a iniciar con el seminario, pero antes, perdón, con el webinar, pero antes me voy a presentar ya. Quiero proyectar mi pantalla. Unos minutitos. Ya, estoy proyectando. Me confirman si se puede visualizar bien. Sí se ve. Ok, Correcto, sí, sí, sí. es. Bien, vamos a iniciar entonces con el webinar. Este es un programa, ¿ya? En este caso, el que está gestionando todo este programa es Innova, ¿ya? Y como parte de ello es este curso, que es un programa especializado en ingeniería y diseño de estructuras metálicas. Yo entiendo que ya se hizo una introducción. Muy bien, entonces voy a empezar presentándome, ¿ya? Yo soy el ingeniero Rubén Ancasi. Eh, Acerca de mí, más o menos un resumen. Tengo 15 años de experiencia. He diseñado estructuras en concreto armado y estructuras metálicas, básicamente. En esos 15 años de experiencia, he diseñado estructuras para la parte urbana, ¿no? Hospitales, centros educativos, centros comerciales, edificios de viviendas, edificios de departamentos, ¿ya? Y también estructuras para la parte industrial, específicamente para la parte de minería, ¿ya? Eh, Actualmente me desempeño como ingeniero estructural senior en una consultora para eh, proyectos mineros, ¿ya? Entonces vamos a ver una aplicación específicamente a una estructura que hemos estado viendo en estos días, ¿ya? Para no tomar, digamos, un proyecto anterior que esté desfasado, digamos, en cuanto a las normas, ¿ya? Sino lo más reciente. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Ahí vemos que indica que al inicio de todo proyecto se debe definir los criterios de diseño. Bueno, eso ocurre en todos los proyectos, ¿no? Ya sean proyectos pequeños o proyectos grandes, se deben definir los criterios. Básicamente, estos criterios son los acuerdos, ¿no? Son los acuerdos entre el que va a diseñar y la aceptación, digamos, de quién sería el propietario, ¿no? El que va a financiar el proyecto, ¿no? Ya sería si fuese un edificio o si fuese, por ejemplo, una planta de proceso de cobre, de oro, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que definir es el criterio de diseño, ¿ya? Digamos, ahí están los acuerdos. Ahí están indicados las normas bajo las cuales se va a diseñar la estructura. ¿Ya? Estructura, vamos a entender no solamente a la estructura metálica, ¿no? También entendemos como estructura la parte de concreto, ¿ya? Pero específicamente nosotros nos vamos a centrar en la parte de estructuras metálicas, ¿ya? Entonces, antes de iniciar un proyecto, es necesario que exista este documento, ¿no? Porque si no existe, podría haber conflictos, ¿no? Conflictos durante la etapa, por ejemplo, de diseño, conflictos durante la etapa de revisión y hasta en la parte de construcción. Por eso es requisito que exista este documento o este acuerdo, ¿no? Un documento donde diga, para el diseño voy a utilizar tales y tales normas y voy a tener tales consideraciones, ¿no? Y estos requisitos deben de ser aceptados por el cliente, ¿no? Y además esto sirve como sustento, ¿no? Como sustento, como respaldo al ingeniero o a la empresa que va a realizar el diseño, ¿ya? Básicamente es un acuerdo entre el consultor de la ingeniería y el propietario.
Bien, básicamente el curso, específicamente el tópico que vamos a ver el día de hoy es análisis y diseño sismo resistente de estructuras metálicas. Entonces, vamos a entender que ya tenemos un criterio de diseño. Este criterio de diseño debe estar enfocado, en nuestro medio debe estar enfocado considerando la norma E030, que es el de diseño sismo resistente, que es este de acá, y una norma internacional que lo usamos como alternativa, que es el AC7, que en su última versión es del año 22, ¿no? En este caso, nuestra norma vigente, la actual, es del año 2018. Actualmente hay una norma, una nueva actualización, no hay una nueva norma, sino una actualización de la norma E030 que todavía, digamos, está en debate, en observación, en revisión y observaciones, ¿no? Todavía oficialmente no ha sido publicada. Entonces, la vigente es la norma E030 del año 2018, reimpreso el 2020, pero, digamos, oficialmente es del año 2018. Entonces, tenemos la norma E030, una norma nacional, y tenemos el AC7 del año 22, que es una norma internacional. Las normas en el mundo se van actualizando cada 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? En el caso del Perú, la única norma que se va actualizando, ¿ya?, del Reglamento Nacional de Edificaciones para la parte de estructuras es la norma E030. Las demás normas están desfasadas, ¿no? No conversan muy bien con la norma reciente. Y entonces tenemos que ver normas internacionales y adecuarnos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco cómo abordamos ese punto, ese conflicto que tenemos en nuestro caso, digamos, ¿ya? Vamos a empezar con la norma nacional, ¿no? Todavía hay edificaciones, digamos, en nuestro medio, especialmente cuando vamos a diseñar estructuras que están en la parte urbana, básicamente usamos las normas nacionales, ¿no? Es decir, la norma E030 para el diseño sismo resistente, si es estructura metálica, la E090, pero la E090, digamos que lo usamos solamente para mencionar el nombre de la norma porque ya está muy desfasada, ¿no? Data del año, o sea, es el de 2006, está muy desfasado, ¿no? Entonces, generalmente usamos, pero solamente el nombre, ¿no? Indicando que estamos usando esa norma como referencia, pero en verdad ya está muy desfasada de las normas actuales. Entonces, en nuestro medio tenemos la norma E030 para el diseño sismo resistente y la norma E090 para estructuras metálicas. Bien, ahí he pegado algunos capítulos, no voy a leer todo el capítulo, pero hay algún punto importante que hay que resaltar en la norma, ¿ya? Tenemos que entender el alcance de la norma, ¿no? La norma E030 me sirve para diseñar todo tipo de estructuras. Puedo diseñar puentes, puedo diseñar complejos industriales, estructuras que soportan equipos, o solamente está enfocado a un tipo de estructura. Entonces, tengo que ver la parte del alcance de esta norma, ¿no? Y aquí está la parte en el artículo 2, el ámbito de aplicación. Dice, es de aplicación obligatoria a nivel nacional. O sea, cualquier estructura que se vaya a diseñar en el medio tiene que mencionar la norma E030 si es que se va a hacer un diseño sismo resistente. Dice, no, tiene alcance obligatorio a nivel nacional. Se aplica al diseño de todas las edificaciones. Aquí está la limitante de la norma, ¿no? Son edificaciones, entendemos edificios de viviendas, edificios de oficinas, centros comerciales, lugares que van a ser habitados por personas, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la parte industrial, que vamos a ver un ejemplo más adelante, básicamente este tipo de estructuras son para soportar equipos mecánicos, ¿no? Entonces, se limita, digamos, la aplicación de la norma E030. Dice el reforzamiento de las existentes y la reparación de estructuras que resulten dañadas por acción de los sismos, ¿no? Básicamente se centra la norma E030 para edificaciones,
¿no? Pero, ya, aquí en el objetivo, dice, ¿no? ¿Qué dice en este objetivo? En el artículo 1.1.2. Mientras no se cuente con normas nacionales específicas para estructuras tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres de tránsito, muelles, etcétera, digamos. Diferentes estructuras a las edificaciones, entonces, ¿qué dice? Se debe utilizar los valores de Z y S del capítulo 2, amplificados de acuerdo a la importancia de la estructura, considerando la práctica internacional. Entonces ahí ya empieza, digamos, una apertura muy amplia que todavía no termina, digamos, eh, vamos a decir algo sencillo, no termina de convencer, digamos, en la parte de alcance. El alcance de la norma E030 es básicamente edificaciones. Es cierto que con este artículo se trata de ampliar, pero se ha ampliado mucho, ¿no? Indicando que puede aplicar para todo tipo de estructuras. Pero en forma global deberíamos entender que su alcance está limitado para edificaciones, ¿no? Entonces ya ahí empieza una discusión, que es una discusión sana, digamos, ya en el medio, ¿no? Cuando vamos a diseñar, por ejemplo, una estructura que sea diferente a una edificación, ¿no? Alguien propone que podría ser una norma internacional, por ejemplo. Y uno de esas normas viene a ser el ACE, ¿ya? Una norma, digamos, más completa, ¿no? Más amplia. Y vamos a ver ahora por qué es más amplia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el alcance de la norma E030. Y luego aquí tenemos como un párrafo donde dice que podrían aplicar para otras estructuras, ¿no? Bien, en este caso, seguimos en la norma E030. Para poder diseñar o realizar el análisis sismo resistente, tenemos que definir algunos parámetros, ¿no? Primero tenemos que ubicar dónde va a estar edificado nuestra estructura, ¿no? En la zona 4, en la zona 3, zona 2, zona 1, ¿no? Todo el Perú está dividido en 4 zonas, ¿no? Dependiendo dónde esté ubicado, vamos a definir el parámetro que es el factor de zona. En este caso, como ejemplo, vamos a poner como ejemplo una estructura que está ubicado en la zona 3, ¿ya? Aquí en esta franja de color amarillo. Ahí está Cusco, provincias de Ayacucho, ¿ya? Provincias, distritos de Ayacucho, Cusco, ¿no? Toda la franja de color amarillo. Luego, también debemos definir el tipo de suelo, ¿no? La norma E030, ¿ya? La norma E030 clasifica en 4 tipos, ¿no? Desde la S0 hasta la S4, donde la S0 es un suelo, es una roca, ¿no? Luego le seguiría la S1, que es un suelo rígido, que estamos considerando para este caso, ¿ya? Un suelo tipo S1, que sería un suelo muy rígido, podría ser una grava, por ejemplo. Y un S2 vendría a ser un suelo intermedio. Luego viene un S3 y un S4, ¿está bien? En ese orden. En la misma norma nos indican estos periodos, ¿ya? El TP y el TL que dependen del tipo de suelo, ¿no? Estos ya vienen a ser datos o parámetros que nos va a brindar el estudio de geotecnia o el estudio de suelos, ¿no? Ahí nos van a indicar el tipo de suelo que se tiene y estos periodos que ya los podemos obtener directamente de la norma E030, ¿ya? Luego viene el sistema estructural, ¿no? Aquí vamos a ampliar, más adelante vamos a ampliar un poco vamos a definir el sistema estructural, ¿ya? En este caso se ha dado un valor de 4 porque correspondería a un sistema estructural concéntricamente arriostrado, ¿no? Para una estructura metálica, ¿ya? Vamos a abordar en la diapositiva siguiente, vamos a detallar un poco de dónde salió este valor de 4, ¿ya? Entendemos que esta información viene de geotecnia, el valor de Z
de la ubicación de la edificación. Y luego viene la categoría de la edificación o el uso, la importancia de la edificación. En este caso, tipo C, si es común, ¿no? En la norma tenemos la importancia A, B, C, digamos. El A, digamos, es de una importancia alta, donde están los centros educativos, podrían estar los hospitales, están los hospitales, y en una categoría B, por ejemplo, están los centros comerciales, ¿no? Y en una categoría C están los edificios de viviendas, edificios de oficinas, etcétera. Entonces, la estructura que vamos a analizar va a estar dentro de esta categoría, ¿ya? Estructura común. Bien, ¿cómo definimos el valor de R? Este valor de R. Sistema estructural, ¿ya? Aquí le hemos puesto un valor de 4. En la norma es 0.30. Tenemos una tabla, la que es la tabla número 7, donde nos indica el tipo de estructura. En este caso nos vamos a ubicar en la parte de acero, ¿ya? Tenemos la parte de acero, tenemos la parte de concreto, albañilería y madera. En este caso nos ubicamos en la parte de acero. En la parte de acero, al lado derecho, tenemos los coeficientes básicos de reducción, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura que vayamos a diseñar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos pórticos especiales resistentes a momento. En la norma a detalle indica a qué sistema estructural consideramos pórtico especial resistente a momentos, ¿ya? Y si nos vamos un poquito, digamos, a la norma del AISC, que es una norma americana, vamos a encontrar, digamos, una definición más completa, ¿ya? Cuando hablamos de pórticos especiales con un valor de R igual a 8, que es un factor de reducción de fuerza sísmica, lo que vamos a exigirle a la estructura es que tenga una alta incursión inelástica, ¿no? Entonces la estructura tiene que ser diseñada de tal de que tenga una ductilidad alta, ¿no? Cuando nos vamos un poco más abajo, tenemos pórticos especiales resistentes. Aquí tenemos pórticos ordinarios resistentes a momento, ¿ya? Estos pórticos ordinarios resistentes a momentos son aquellos pórticos donde la incursión en el rango inelástico es mínima, ¿ya? La estructura generalmente permanece en el rango elástico. Y ahí podría empezar una discusión, ¿no? ¿Qué valor debería elegir? Voy a diseñar esta estructura. ¿Debo elegir el valor de R8 o debo elegir el valor de R4? Entonces hay una conversación y se llega a una definición. ¿Qué esperamos de la estructura? Que tenga una alta incursión en el rango inelástico. ¿Qué quiere decir incursión en el rango inelástico? Quiere decir que se va a deformar, se va a plastificar y que después del sismo debería haber una reparación, si es que lo requiere, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a tener una baja incursión en el rango inelástico, va a permanecer casi elástico. Quiere decir que después del sismo la reparación va a ser mínima o podríamos operar después de que ocurra el evento sísmico. Generalmente cuando hablamos de la parte industrial es muy crítico, ¿ya?, considerar los tiempos de operación. Generalmente la operación, lo que es la parte de la minería, no puede detenerse, ¿no? Detener la operación implica un costo muy alto, ¿no? Entonces, generalmente, si vamos a diseñar para la parte, lo que es industria, la minería, básicamente diseñamos pórticos ordinarios resistentes a momento, si es que vamos a tener solo pórticos. Si es que le vamos a adicionar arriostres, entonces diseñamos pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados, ¿ya? Entonces utilizamos el valor de 4, el más bajo. ¿Qué implica ponerle un R más bajo? Implica que lo voy a diseñar con una mayor fuerza sísmica, ¿no?
pero debo entender que su incursión en el rango inelástico va a ser menor, ¿ya? Entonces, ahí hay que llegar a un consenso, ¿no? Hay que indicar en nuestro criterio debe estar definido, ¿no? Las estructuras serán diseñadas bajo este concepto y se utilizarán estos valores de R, ¿no? Entonces, una vez que esté definido, conversado y consensuado, entonces podemos utilizar estos valores, ¿no? Entonces, de ahí viene el valor de R, ¿ya? A ver, sin irnos todavía más adelante. Según la norma, la E030 dice, ¿no? El alcance de la norma es para edificaciones, ¿no? Lugar donde van a habitar las personas. En este caso, esta estructura, ¿no? La que se muestra, alberga principalmente equipos, en este caso son dos tanques cónicos, ¿ya? Dos tanques cónicos que almacenan un fluido. Y las plataformas que vemos ahí en color gris, estas vendrían a ser las plataformas, son plataformas de mantención. Ahí no van a habitar personas. Las únicas personas que van a ingresar aquí son para hacerle un mantenimiento periódico, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces, entendemos que la norma E030 estaría limitado, pero en la parte de objetivo hay un párrafo que amplía, digamos, la aplicación de la norma, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto podríamos analizar, bajo ese concepto de ampliación de la norma, podríamos analizar este tipo de estructuras. Pero ya, en mi opinión personal, la norma E030, su alcance, digamos, está pensado, desarrollado para estructuras tipo edificación. Ese es su limitante. Países, por ejemplo, como Chile, tienen una norma específica para estructuras industriales. Es la que deberíamos tener. No la tenemos. Deberíamos tener. Entonces, como no tenemos esa norma para este tipo de estructuras, deberíamos ver otras normas, en este caso alternativas, como es el AC7, ¿no? Entonces, ahí hemos definido los parámetros, ¿no? Hemos definido el valor de Z, depende de dónde se va a ubicar la edificación, el uso, la importancia, va a depender. En este caso hemos dicho que es de uso común, un valor de 1. El valor de C es un coeficiente que varía y depende del periodo, ¿ya? Esa variación está definido también en la norma. Estos son los valores de C para estos distintos valores o rangos de periodo, ¿ya? No nos vamos a detener mucho, digamos, pero el fin, digamos, de definir estos parámetros, ¿ya? Aquí tenemos el valor de S, que vendría a ser el tipo de suelo, y el valor de R y la gravedad, ¿ya? Con estos parámetros podemos definir el espectro de diseño, ¿ya? Este es nuestro espectro de diseño. Seguramente lo hemos utilizado, seguramente lo hemos visto en los cursos de ingeniería sismo resistente en la universidad y lo hemos aplicado para el diseño de estructuras, ¿no? En nuestro medio, digamos, es de común uso. Este sería el espectro de diseño de acuerdo a la norma E030, ¿no? La vigente del 2018. Ahora le vamos a dar una mirada a la norma americana, ¿no? La norma americana, la vigente actualmente es el AC7, ¿ya? Y esta norma americana, esta norma del AC0, el AC7, conversa muy bien con otras normas, ¿no? Como es, por ejemplo, en estructuras metálicas, el AISC. El AISC es una norma de referencia internacional. En este caso, para las provisiones, ¿ya? O consideraciones sísmicas para estructuras metálicas, tenemos específicamente el AICC 341, también del año 22, que es la que actualmente está en uso, ¿ya? Entonces, estas dos normas conversan muy bien.
hay un pequeño desfase con nuestras normas, ¿no? En cambio, nuestras normas tienen un desfase de varios años, ¿no? Una es del año 2018 y la otra es del año 2006. Y estas vienen a ser las normas internacionales que generalmente usamos para el diseño, ¿no? ¿Qué nos dice el ACE, no? El ACE 7, ¿qué nos dice? El ACE 7 tiene un capítulo para estructuras o edificaciones que son habitados por personas, ¿no? Esas especificaciones, esos lineamientos los vamos a encontrar en el capítulo 12 del ACE 7. Pero la estructura que estamos analizando no es una estructura que vaya a albergar o donde van a habitar las personas, ¿no? Entonces, para ese tipo de estructuras, el ACE 7 lo aborda en el capítulo 15, ¿no? Estructuras que no son edificaciones, ¿no? Básicamente, en lo que está resaltado en amarillo, indica la norma ACE 7 que son aquellas estructuras donde no habitan las personas y básicamente son estructuras que soportan equipos, ¿no? Equipos que van a recibir un mantenimiento periódico, ¿ya? Pero no son habitados por personas. Para ese tipo de estructuras aplica el capítulo 15. Entonces, ya vemos que este tipo de estructuras calza dentro del capítulo 15 del ACE 7, ¿ya? Cuando vamos a la parte de definición del R, ¿no? Del coeficiente de modificación de respuesta o factor de reducción de fuerza sísmica, R, ¿no? Si lo comparamos con la norma de 0.30, vamos a ver múltiples opciones, ¿no? Una de las debilidades, podría decirse, de la norma de 0.30 es que ha sido pensada para que sea de fácil uso, ¿no? ¿Por qué digo fácil uso? No se ha querido complicar mucho, porque cuando vamos a la tabla donde vamos a seleccionar el valor de R, digamos, es una tabla muy reducida, muy limitada, vamos a decir, ¿no? Y cuando vamos a la norma del ACE, tenemos una tabla más amplia con diferentes limitaciones para diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, la norma ha sido pensada de una forma tal de simplificarla para un uso, digamos, más fácil, ¿no? Más fácil, pensado de esa forma. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, para la misma estructura, ¿no? Para la misma estructura vamos a elegir el valor de R, ¿ya? Este tipo de estructura en una dirección, en esta dirección, está arriostrada, ¿ya? Entonces vamos a buscar, le correspondería este de acá, que está resaltado en color amarillo. No, este es momentos. Este sería, ¿ya? Concéntricamente arriostrado, ¿ya? Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados. ¿Qué me dice? Que lo tengo que diseñar según el AICC 341, donde están las provisiones sísmicas para estructuras metálicas, ¿no? Ya el ACE 7 me está dirigiendo que el diseño debe hacerse con esta norma y me da el valor de R, me dice, ¿no? Puedes usar 3.25. Pero hay una limitante. Aquí hay una categoría sísmica de diseño. Esta categoría sísmica de diseño depende de la aceleración para un sismo de diseño, ¿no? Y el sismo de diseño que usamos en nuestro medio es un sismo de un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Y según esos valores hay una tabla en ACE, ¿ya? Que para nuestro caso cae dentro de una categoría tipo D. ¿Qué dice en la categoría tipo D? Está resaltado 35. 35 quiere decir 35 pies, es la altura permitida para la estructura. Si supera los 35 pies, ya no estaría permitido para esta categoría D, ¿ya? En este caso no cumple, tenemos aproximadamente entre 13 y 15 metros, ¿ya? No estaría cumpliendo
con la categoría. Entonces, tenemos que ir un poco más abajo, ¿no? Acá dice, donde se permite un incremento de altura, ¿no? Dice que se debe diseñar según el AICC 341, pero el valor de R ya es castigado, ¿no? Dice que debemos utilizar un valor de R de 2.5. Además, una sobreresistencia de 2 y la altura es hasta 160 pies, aproximadamente unos 20 metros. Entonces, la altura estaría dentro del rango permitido. Entonces, para esta dirección que está arriostrado concéntricamente, el valor de R que le corresponde es de 2.5. ¿Ya? 2.5. En la otra dirección, ya en la parte de diseño, lo que se ha hecho es eliminar estos arriostres, porque no podían existir. ¿Por qué? Porque interfieren con un monorriel que pasa por el medio, ¿ya? Entonces no puede haber estos arriostres. Entonces estos arriostres, vamos a ver en el modelo estructural que se generó más adelante, estos arriostres no existen, ¿ya? No existen estos arriostres porque interfieren con la operación. Entonces, para esta dirección corta, se ha considerado una estructura, en este caso, ordinaria resistente a momentos, ¿no? Que vendría a ser este de aquí, que está también encerrado en color rojo. Y si vamos, nos indica que el R que le corresponde sería 3.5, pero para la categoría D en el que estamos no está permitido, no se permite. Entonces, vamos a la siguiente fila, permite un incremento en altura, pero se castiga el valor de R a 2.5 y se permite una altura de 100 pies, que estaría dentro del rango de alturas de esta estructura. Entonces, tanto para la dirección que está arriostrado y para la dirección que no está arriostrado, esta estructura, de acuerdo a la norma ACE, se debe diseñar con un R de 2.5. ¿Puedo irme a la tercera fila? Sí, también lo acepta el ACE, pero me dice que ya no lo debo diseñar con el AICC 341, sino lo debo diseñar con el AICC 360, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter todavía a esa parte, ¿ya? Podría ser un tema de discusión, una discusión que nos lleve, digamos, cuando hagamos un diseño a un acuerdo para cuáles serían las consecuencias de realizar el diseño considerando el AICC 360 y cuáles serían las consecuencias considerando el AICC 341. Entonces acá tenemos dos opciones, ¿no? Pero hay un castigo del valor de R, entonces tenemos que evaluar las consecuencias, ¿no? Podrían ser ventajosas o no, hay que evaluarlas. Nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Con el AICC 341 y con un R de 2.5, tanto para la dirección que está arriostrada y para la otra dirección que no está arriostrada. Vamos a hacer una comparación con la norma, ¿no? Según el ACE sería 2.5 y según la norma peruana no hay 2.5, sería el valor de 4, ¿ya? Para una dirección y para la otra, ¿ya? Según norma peruana R4, según la norma ACE sería 2.5. Bien, aquí están los parámetros del ACE, parámetros que debemos obtener de un estudio. Podría estar en el estudio de peligro sísmico, si es que se ha realizado un estudio de peligro sísmico, o en el informe de geotecnia, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que vamos a obtener del informe de geotecnia? Los valores que están resaltados en color celeste, ¿ya? La norma actual del ACE7 del año 22 indica que estos parámetros ya deben estar definidos. Anteriormente se debía incorporar unos factores, pero actualmente no. Básicamente debemos tener estos dos valores y el tipo de suelo. En este caso, el tipo de suelo, para el caso de la norma peruana, tenemos el S sub 0 hasta el S4. Y en el AC tenemos en forma literal, tenemos el tipo A, B, C, D, E hasta F, donde el A, digamos, es una roca sólida, ¿no?
y el B vendría a ser un suelo rígido, que si lo comparamos con la norma peruana, más o menos cabría dentro del rango de un suelo tipo S1, ¿no? Ahí está una de las diferencias. Luego nos dan aceleraciones, pero estas dos aceleraciones, ¿ya?, son para un sismo máximo posible de la norma ACE. Estamos hablando de un sismo de 2500 años de periodo de retorno. Y luego, por medio de estas fórmulas, ¿ya?, vamos a llevar esas aceleraciones hacia aceleraciones de diseño que vendrían a ser para un periodo de retorno de 500 años, ¿ya?, básicamente. Luego tenemos el periodo largo, 2.5, homologado con el que tenemos en la norma peruana, ¿no? Aquí, 2.5. El factor de reducción, ya hemos indicado, para este caso es 2.5. La importancia que estaría, digamos, comparado con el uso de la norma peruana es la misma, no cambia ese factor. Básicamente, el cambio importante está en el valor de R, ¿ya? Se hizo una comparativa de ambos espectros, ¿no? El de color naranja sería el espectro de diseño de la norma E030 y el que está en color celeste sería el de la norma ACE del ACE7 del 2022. Entonces, ¿qué es lo que se pone generalmente en los criterios de diseño, ¿no? En los criterios de diseño, básicamente indicamos que el diseño de la estructura se debe realizar con el más crítico, ¿no? Y para eso realizamos esta comparativa, para ver cuál es el más crítico. En este caso, el más crítico viene a ser la norma ACE, ¿no? Y una vez que ya se ha definido cuál es la norma donde vamos a tener mayor respuesta, entonces se define que la parte del análisis sismo resistente se realizará con la norma AC7, ¿no? Si en algún caso el espectro de la norma estuviera por encima del espectro del ACE, ¿ya?, se tendría que usar el espectro de la norma. Si es que llegara ese caso, la parte de diseño propio de la estructura no se realiza con la norma E090, ¿no?, porque está muy desfasada. Tendríamos que realizarla, digamos, con la norma de la ISC, ya sea el 360 o el 341, en este caso el 341 para las provisiones sísmicas, ¿ya? Entonces, en este caso, la elección fue la norma AC7. Bien, una vez que ya se ha definido con qué norma se va a analizar la parte sísmica, hay algunas provisiones o disposiciones que se deben de seguir. Y esas provisiones y disposiciones están en el AICC 341, ¿no? En este caso, se debería ver o se debería cumplir dos capítulos, ¿no? El capítulo 7, perdón, el capítulo E, que es para sistemas resistente a momento, y para sistemas arriostrados, ¿no? Para los sistemas arriostrados. En los sistemas resistente a momento tenemos los ordinarios, baja incursión en el rango inelástico, y para los sistemas arriostrados tenemos el ordinario concéntricamente arriostrado, también para baja incursión en el rango inelástico, que sería nuestro caso, ¿ya? Esta imagen, ya la que está aquí, esa imagen corresponde a una estructura concéntricamente arriostrado, pero no es el ordinario, sino es un especial, ¿ya? Es decir, alta ductilidad. Básicamente lo he puesto ahí porque quería mostrar, digamos, que las rótulas en este tipo de estructuras no se forman en las vigas y columnas, sino en los arriostres, ¿no?
¿Ya? Entonces las rótulas para ese tipo de estructuras o la incursión en el rango inelástico están básicamente en los arriostres. ¿Ya? ¿Qué nos dice la norma AIC 341 para estas estructuras concéntricamente arriostrados? Nos da un cuadro, ¿ya? Un cuadro donde nos limita el espesor que deben de tener, en este caso, básicamente los arriostres, ¿ya? Solamente los arriostres, solo limita el espesor de los arriostres, no limita los espesores de la columna ni de las vigas, solo de los arriostres. Entonces tenemos que ir a este cuadro y tenemos que verificar que nuestro arriostre cumpla con una ductilidad moderada, ¿no? Eso es lo que dice la AIC 341 para este tipo de estructuras. Dice, ¿no? Que debe de cumplir con una ductilidad moderada. Es decir, que debemos de cumplir con este parámetro. Entonces, como ejemplo, detallado aquí el arriostre que estoy usando para ese tipo de estructura. En este caso, estoy usando un tubo, ¿ya? Un tubo circular a 53 grado B, ¿ya? Entonces, esta es una tablita donde se muestran las dimensiones y algunas propiedades de la sección tipo tubo, ¿no? Y aquí en la parte superior tenemos el espesor, ¿ya? Todo está dado en pulgadas. ¿Cómo usamos este requerimiento de la norma AIC 341? Bien, nos dice la norma que debe de cumplir con una ductilidad moderada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este es para medir la esbeltez. ¿Ya? Lo vamos a dejar un ratito. Todavía no vamos a la parte de esbeltez. Esta de aquí es para cumplir con el espesor en este caso, del arriostre, ¿ya? Debido al tipo de material, el esfuerzo de fluencia es 35 KSI. El RI que le corresponde es 1.6, es un factor que depende de la materialidad del elemento, que hay una tabla en el AICC 341 que para este tipo corresponde el 1.6, ¿ya? Para este tipo de material. El módulo de elasticidad, una propiedad del material, 29.000 KSI. Y este valor de lambda MD viene a ser este de acá. Es decir, he evaluado esta fórmula, ¿no? Tengo el valor de E, tengo el valor de RI y tengo el valor de FI, ¿no? Entonces, he evaluado y me ha salido 32 puntos. Es un factor, ¿no? Adimensional. Y luego tengo aquí el diámetro. El diámetro vendría a ser el exterior, que es 8.63 pulgadas. Aquí está, ¿no? Tal cual, 8.63 pulgadas. Entonces, el espesor me dice que debe ser mayor o igual a 0.27 pulgadas para este diámetro, ¿no? Para este diámetro me dice que el espesor debe ser de 0.27. Aquí tenemos un espesor de 0.32, quiere decir que estamos cumpliendo con el espesor que nos pide el AIC 341 para una ductilidad moderada, ¿ya? Entonces, no es una evaluación compleja, es sencilla, ¿ya? En este caso lo hemos verificado para el arriostre tipo tubo, pero en la tabla van a encontrar para diferentes secciones. ¿Qué más? Ya, la parte de la esbeltez. La parte de la esbeltez, ¿ya? El AICC 341, cuando se tiene este tipo de arriostre en V, limita la esbeltez. La esbeltez a compresión nos han dicho, digamos, que no debe pasar de 200, ¿no? ¿Qué es la esbeltez?
La esbeltez viene a ser la relación de la longitud dividido en el radio de giro, ¿no? Esta es la esbeltez, multiplicado por un factor de K, que va a depender de los apoyos que tenga el elemento, los apoyos extremos. En este caso, ¿ya? Cuando se tiene un arriostre tipo V, la norma AICC indica que se debe limitar a un determinado valor, ¿no? Y ese valor al que está limitado viene a ser este factor. 4 veces 4 multiplicado por la raíz del módulo de elasticidad dividido en el esfuerzo de fluencia, que nos da ya no una esbeltez de 200, ¿ya? Sino nos da una esbeltez de 115. Pero solamente aplica esa condición cuando se tiene un arriostre en forma de V. Entonces, lo que se ha hecho aquí es medir la esbeltez, ¿no? Básicamente. Acá, ¿por qué tiene un valor de 1? Porque los extremos son considerados articulados. Cuando los extremos, en este caso del arriostre, son articulados, entonces el valor de K es igual a 1, ¿no? La longitud 6.4 se mide directamente, es toda esta longitud. Y el valor R depende del radio de giro. En este caso, el radio de giro está dado en metros. Si es, en este caso es un tubo de 8 pulgadas, corresponde en pulgadas, este sería el radio de giro, 2.94 pulgadas, ¿no? Convertido a metros. Obtenemos la esbeltez del elemento, sale 85, está por debajo del límite, quiere decir que cumple con la esbeltez. ¿Se podría ajustar un poco? Sí, podríamos probar, por ejemplo, con un tubo de 6 pulgadas estándar, ¿no? En este caso se ha considerado un tubo 8 estándar, ¿ya? Bien, este sería el modelo estructural. Todavía no vamos a definir, digamos, en qué se hizo el... Hay múltiples programas para el análisis estructural. El que vamos a utilizar en el desarrollo, ¿ya?, que corresponde al módulo 3, es el SAP 2000 y el ETAPS, ¿no?, que son los más comerciales, ¿ya? Pero en el medio sabemos que hay otros programas, ¿ya? Entonces, este vendría a ser el modelo estructural, ¿no? Este capítulo, el F1 4A de la IC 341, es donde hay que verificar, ¿ya?, además de la esbeltez, hay que verificar dos puntos, ¿ya? Uno de los puntos es que, voy a ver si puedo utilizar aquí. Ya, uno de los puntos es, ¿no? O sea, tengo la viga en la parte superior, tengo una viga en la parte inferior. Luego tengo mi arriostre. Este vendría a ser mi arriostre. Esta viga, ¿ya?, esta viga físicamente tiene como apoyo este arriostre que va en V, ¿ya?, lo cual no debería ser, porque el arriostre se diseña para que pueda resistir la fuerza lateral, no para que soporte las cargas verticales de carga viva, carga muerta. Entonces se tiene que hacer una verificación adicional, ¿ya?, sin considerar como apoyo, ¿ya?, sin considerar como apoyo, la viga debe tener capacidad de tomar la carga viva y la carga muerta de la estructura, ¿ya? Ese es uno. Dos, se tiene que hacer otra verificación donde la viga tenga capacidad de tomar las fuerzas axiales que se generan en este arriostre, ¿no? En ese arriostre cuando venga la fuerza sísmica. Entonces, ahí hay dos puntos que se tiene que verificar y que lo vamos a ver a más detalle, no en este webinar, sino ya en la clase a mayor detalle, ¿ya? Entonces, hay dos verificaciones. Aquí tenemos en el F14C una verificación por multinivel, ¿ya? El multitire es por multinivel. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si puedo borrar esto.
¿Qué quiere decir aquí? Cuando tenemos, por ejemplo, nos vamos a concentrar aquí. En este pórtico tiene una viga intermedia, pero transversalmente no hay una viga aquí. No se le ha puesto una viga. No hay una viga en este sentido. Cuando no hay una viga en este sentido, ¿ya? Lo que nos dice el capítulo F1, 4C, es de que hay que analizarlo como un multinivel, ¿ya? Por el pandeo que podría sufrir. Entonces, lo que nos dice la ICC es que amplifiquemos la carga axial debido a sismo por un factor de 1.5. O sea, hay que aplicarle un castigo. Más carga axial debido a sismo, ¿ya? Además de considerar una sobreresistencia que es un factor de 2. Es decir, esa columna, por no haberle incorporado este elemento horizontal, debería diseñarse con un factor de 3. Ese factor de 3 multiplica la carga axial debido a sismo, ¿no? Para este caso. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Las vigas y columnas que formen parte del sistema resistente a fuerzas sísmicas deben diseñarse considerando sobreresistencia. Esa sobreresistencia es 2. En términos sencillos, es amplificar la carga axial debido a sismo, multiplicarlo por 2. Si era 10 toneladas, la tenemos que diseñar para 20 toneladas. Las conexiones de los arriostres deben diseñarse considerando sobreresistencia o diseño por capacidad, ¿no? La norma nos dice que utilicemos, para este caso le corresponde un factor de sobreresistencia igual a 2 para las conexiones. Conexiones de los arriostres, ¿eh? No estamos hablando de elementos secundarios, estamos hablando de conexiones de arriostres. Se debe utilizar un factor de sobreresistencia igual a 2 o se debe utilizar un diseño por capacidad. Diseño por capacidad es la capacidad que tiene cada elemento, ¿no? Se debe de sacar la fuerza máxima que resiste el elemento y con esa fuerza se debe diseñar. Entonces utilizamos uno u otro, ¿ya? Una vez que hayamos realizado las verificaciones de acuerdo a la ICC 341 y verificado que estamos cumpliendo con todos, ya podemos decir o podemos realizar en este caso vendría a ser el resultado de lo que hemos introducido, ¿ya? Como fuerza sísmica al programa, ¿no? Al programa hay que ingresar un espectro. Si bien es cierto, ya lo hemos definido anteriormente con los parámetros, ese espectro debe ser incorporado al programa. El programa, ya hemos indicado, podría ser el SAP, ETAPS u otro que está en el medio. No hay mayor diferencia. El concepto está en que la norma AC, ¿no? Nos dice, si es que vamos a hacer un análisis dinámico, que es el común que se utiliza en el medio, este debe ser escalado a las fuerzas que nos den como resultado del análisis estático. Para el caso de la norma ACE es al 100% del estático, ¿no? Entonces vamos a hacer a la par un análisis estático y un dinámico y las fuerzas que resulten del análisis dinámico deben escalarse al del análisis estático. Aquí vemos que hemos obtenido un valor de 3.17 kilonewtons para la cortante basal en X y aquí en el análisis estático le correspondería 345. Entonces vamos a hacer un factor de escalamiento. Y ese factor de escalamiento vendría a ser 345 entre 317.5. Aproximadamente me da un factor de 1 punto. Y ese factor está aquí, ¿no? Entonces, ahí como concepto, sin importar el tipo de programa que manejemos, es determinar ese factor de escalamiento, ¿no? Para la norma peruana está entre el 80 y 90% de la fuerza estática. En este caso,
para el ACE es el 100%. A este lado se muestra un resumen del peso sísmico que se ha obtenido, ¿ya? Y para el peso sísmico se ha considerado, de acuerdo al ACE, el 100% de la carga muerta, que vendría a ser el peso de la estructura, el peso propio del equipo que va sobre la estructura, la baranda, por ejemplo, el grating, todo lo que corresponda a carga permanente, peso muerto. Luego está el LL sub 0. ¿Qué significa? Esta es una carga viva de operación. La carga viva de operación vendría a ser el fluido, ¿no? Estamos soportando dos tanques cónicos y estos tanques cónicos contienen fluido. Y mediante la operación, ¿no? Cuando esté en operación, que va a ser, digamos, la parte donde va a estar, digamos, permanentemente el equipo, ¿ya? Va a contener un fluido. Entonces, ese fluido se debe considerar para el análisis sísmico el 100%. Y luego tenemos un 25% para la carga viva, ¿no? Es decir, para la sobrecarga que se consideró en la plataforma. La sobrecarga vendría a ser, digamos, en este caso, las personas que van a transitar, ¿ya?, por los pasillos para el mantenimiento del equipo, ¿no? O algún otro equipo menor que vaya a requerirse para hacerle mantenimiento a los equipos, ¿ya? Entonces, para ese caso, consideramos, según la norma, ACE el 25%, ¿no? Y eso nos da el peso sísmico. La cortante basal en la dirección X representa aproximadamente el 11% y en la dirección Z aproximadamente el 28% del peso. Aquí está el peso, ¿no? Bien, luego nos dice la norma que debemos de verificar las distorsiones, ¿no? Los desplazamientos laterales. Básicamente lo vamos a verificar con este capítulo de la norma ACE y esta vendría a ser la fórmula para verificar ese desplazamiento, ¿no? Aquí en la imagen tenemos, en gris vendría a ser el pórtico sin deformación y en verde, en color verde, vendría a ser el pórtico deformado. Básicamente se ha analizado este punto. Ese punto por sismo en la dirección X, que vendría a ser esta de acá, se desplaza 20 milímetros o aproximadamente 21 milímetros, ¿no? Y en la tabla está registrado aquí, que vendría a ser la deformación elástica. Y la deformación elástica en esta fórmula viene a ser este de acá. Esta es la deformación elástica. Este valor de CD viene a ser un coeficiente de amplificación de la deformación elástica, que viene a ser este de acá, ¿no? Indica que se debe multiplicar. ¿De dónde obtenemos ese valor? Vamos a ver. Nos estamos yendo un poquito. Voy a cortar algunos puntos, ¿ya? Para no irnos mucho. Este valor de CD, ya, voy a retroceder un poquito, viene de esta tabla, ¿no? Elegimos el valor de 2.5 y además esta tabla nos da el valor de CD, ¿no? Aquí nos indica que es 2.5. Ahí está el valor, ¿no? De ahí viene ese valor de CD de 2.5. Importancia, habíamos definido que es 1. Y luego el desplazamiento. ¿Cómo se obtuvo el desplazamiento? Multiplicando 21 por 2.5, según esta fórmula, dividiendo entre la importancia, que es 1, ¿no? Básicamente es multiplicar 21 por 2.5. Me da 52.5 milímetros. El desplazamiento total es 5 centímetros aproximadamente. Lo que limita la norma ACE y la norma peruana es el drift. El drift viene a ser el desplazamiento entre la altura. Quiere decir, este desplazamiento menos el desplazamiento del nivel inferior, que vendría a ser este, de 30.35. ¿Y cuál es ese desplazamiento? Viene a ser de este punto. ¿Está bien? Este es el que se desplaza a los 21 milímetros. Y este punto se desplaza 12.14
milímetros. Estamos hablando de desplazamiento elástico. ¿Ya? Cuando voy a obtener el drift, lo que tengo que hacer es restar estos dos desplazamientos y dividirlo entre la altura. La altura para este caso es de 5 metros. ¿Ya? Esta es la altura. 5 metros. Me sale un drift de 4 por 1000. ¿Qué drift permite la norma? La norma permite un drift de 2%. ¿Cumplimos con la norma? Sí, cumplimos ampliamente. ¿Ya? Entonces hay que verificar. Otra diferencia con la norma E030 es que estos drifts son diferentes a la norma E030, ¿no? Entonces cumplimos por distorsiones, cumplimos por distorsiones. Luego hay que verificar deflexiones, eso lo verificamos con el AISC. Nos dice que la deformación debido a carga viva y carga muerta no debe ser mayor a este valor, que viene a ser la luz entre 240, ¿no? Y eso me da 33 milímetros para una luz de 8 metros, ¿no? La luz de 8 metros es todo esto. Estos son los 8 metros. ¿Cuánto se deforma? Según el modelo se deforma 10 milímetros, 9.52 milímetros. Entonces estamos por debajo de la deformación debido a carga viva, a carga muerta. Por lo tanto, es aceptable. Luego viene la verificación por resistencia. Generalmente corremos el programa y ponemos diseñar y nos sale todo en color verde. Entonces el diseño está ok. Pero no debería de terminar ahí, ¿no? ¿Ya? Lo que estamos viendo aquí en colores vienen a ser ratios de demanda-capacidad, ¿no? Si el ratio demanda-capacidad está por debajo de 1 o es menor o igual a 1, digamos, el diseño es ok. ¿Ya? Si está por encima, quiere decir que el elemento falla. En este caso, la demanda-capacidad es 0.86. Deberíamos verificar algunos elementos importantes. Internamente, tanto el SAP, ETAPS y otros programas puede haber, digamos, una mala interpretación, básicamente en las longitudes, ¿ya? Longitudes no arriostradas o longitudes arriostradas principalmente. Si no hacemos esos cambios internos, podríamos estar cometiendo un diseño, podríamos estar cometiendo un error muy grave en la parte de diseño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la plataforma, ¿ya? Esta plataforma, voy a señalar esta viga. Esta viga tiene toda esta longitud porque sus puntos de apoyo son estos de acá. Tiene un punto de apoyo y este es el otro punto de apoyo. Tiene dos puntos de apoyo. La longitud de la viga es 8 metros, se ha cortado un poquito, ¿ya? La longitud total es 8 metros. Pero esa es la longitud en la dirección del eje fuerte, ¿no? La viga vendría a ser esta, ¿no? Esta es la viga. Articulado porque se está apoyando de viga en viga, ¿ya? No hay columna aquí. En estos puntos que he pintado en color rojo no hay columna, sino es otra viga. Hay un apoyo articulado. Si lo modelamos sería esta de acá. Aquí hay 8 metros. Transversalmente, lateralmente tiene restricciones, sí es cierto, ¿no? Está dividido. Y para el tramo que está resaltado en color rojo, ¿ya? Lateralmente tiene un arriostre transversal, una restricción transversal a 1.5 metros. Entonces, más o menos, ¿cuántos tiene? Tendría que contar acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Estos vendrían a ser las restricciones laterales. Allá, me pasé con uno, ya. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, está bien. Ya. Estas vendrían a ser las restricciones laterales. Y aquí hay una longitud de 1.5 metros. Cualquier programa de análisis estructural, además de, digamos, mostrarte todo en color verde, diciendo que cumple, tiene un apartado donde te muestra en detalle cómo se ha llegado a ese resultado y qué es lo que se ha considerado, ¿no?
En este caso es una viga simplemente apoyada, básicamente diseñado a flexión. Entonces nos dice aquí que en la dirección X, en la dirección del eje fuerte, esa viga tiene una capacidad de 1413 unidades, está en kilonewtons metro, ¿ya? 1413 kilonewtons metro. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ya?, es verificar si efectivamente tiene esa capacidad para esa longitud, ¿ya? Para esa longitud en el eje fuerte de 8 metros y con una restricción lateral de 1.5. ¿Ya? En el curso vamos a utilizar, digamos, como respaldo de esos cálculos, ¿ya?, de esos cálculos, de la información que nos dé el programa, vamos a utilizar algunas hojas, ¿ya?, para verificar si efectivamente ese es el valor. Por ejemplo, ¿no?, en el AICC tiene este gráfico, perdón, esta hojita para la verificación de elementos a flexión, ¿ya? ¿Qué es lo que ingresamos? Esta es una tabla, un Excel de la ICC, ¿ah? No es que yo la haya elaborado, es de la ICC. Indicamos el valor de LB. El LB correspondería a este valor. No es esta luz de 8 metros, sino este valor, 1.5 metros. Llevado a pies viene a ser 4.92 pies. ¿Qué perfil estamos usando? W, 27 por 94. Aquí está, 27 por 94. FI, estamos utilizando grado 50, 50 K, ¿no? Ese valor depende, ¿no? En este caso, para simplemente apoyado 1. ¿Cuánto resiste? Este es el que resiste. 1042.5 kilolibras pies. Si lo llevamos a kilonewton metro, tenemos 1417. Vamos aquí al informe que nos da el programa, dice 1413. Efectivamente cumple, ¿ya? Ha considerado adecuadamente estas longitudes. Nosotros, ¿ya?, como ingenieros que estamos realizando el diseño, podemos hacer las modificaciones de las longitudes en cualquier programa, ¿ya? Puede haber errores al momento de considerar. El programa no piensa, ¿no? Considera una determinada longitud bajo una cierta condición. Y si la longitud es errónea, el diseño va a salir erróneo. Nos corresponde a nosotros verificar que las longitudes estén adecuadamente considerados, ¿ya? Entonces, ahí un hincapié. Luego viene la parte del diseño de conexiones, ¿no? Para la parte de diseño de conexiones en el curso lo vamos a abordar con el IDEA estática, ¿ya?, y con hojas de cálculo, básicamente con el IDEA estática, ¿ya? Entonces, una vez que se realice el diseño, en el medio, ¿ya?, en el medio, básicamente el diseño de las conexiones lo realiza la planta que va a realizar, en este caso, el detallamiento y fabricación de la estructura metálica, ¿ya?, por lo general, o lo podría realizar el consultor también, ¿ya? Entonces, para el curso vamos a utilizar el IDEA estática como apoyo para el diseño, ¿no? Diseñaremos una placa base, diseñaremos las conexiones de un arriostre y la viga columna, ¿ya?, el encuentro de viga y columna, y de algún otro elemento importante que nos ayude, digamos, a definir, ¿ya?, definir las conexiones principales, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del curso al final, digamos, ¿no? En el último módulo vemos la interacción con el BIM, ¿ya? El BIM se ha estado manejando, digamos, recientemente ha entrado con fuerza, digamos, a la parte de lo que es el Estado, pero anteriormente ya se ha estado manejando, digamos, en la parte industrial, ¿no? En la parte industrial es de uso común utilizar, por ejemplo, el Smart Plant, ¿no?, que es una maqueta integrada con las diferentes disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con
esa interacción de ese modelado 3D con otras disciplinas. Uno, revisar interferencias. ¿Ya? Revisemos interferencias. Modelamos la parte de las estructuras, no importa el programa, ¿ya? Modelamos la parte de estructuras, sus conexiones, y las otras disciplinas modelarán sus equipos mecánicos, ¿no? Tendrán un puente grúa, vienen aquí los tanques, hay espacios reservados, etc. Hay mucho equipamiento en la parte industrial, ¿no? Entonces, se verifica si interfiere con la estructura y se plantea una solución antes de que vaya a ser construido. Entonces, nos sirve para verificar interferencias. Luego también nos sirve para el reporte de cantidades. Una vez que hagamos el diseño, no solamente como parte de estructura, sino las otras disciplinas, lo que se tiene que estimar es el costo del proyecto, ¿no? Sacar un CAPEX, un valor de costo de proyecto. Entonces, para sacar ese valor de costo de proyecto necesitamos estimar cantidades. Concreto en metros cúbicos y acero en toneladas, básicamente para nuestra disciplina, ¿no? Civil estructural. Es lo que debemos reportar. ¿Nos ayuda el modelo 3D? Sí, nos ayuda el modelo 3D. Luego, también nos ayuda en la parte de construcción. ¿Cómo? Definiendo volúmenes de construcción. ¿A qué me refiero con volúmenes de construcción? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una estructura importante, ¿no? Podemos definir sectores, ¿no? Cierto volumen de la estructura, no sé, pues esta, se va a vaciar en agosto, ¿no? Y en el modelo tengo que asignarle un tag, digamos, una etiqueta indicando que ese volumen de concreto se va a vaciar en un determinado periodo, ¿no? Y el otro volumen se vaciará en otro periodo. ¿Para qué me sirve estas definiciones? Me sirve para poder armar mi programa de construcción, ¿no? Voy a saber cuándo se va a vaciar esta zapata. Entonces, una vez vaciada la zapata, tengo que saber o tengo que indicar cuándo voy a montar la estructura metálica. Y una vez que ya tenga montada la estructura metálica, voy a poder montar los equipos. Entonces, me va a ayudar a programar mi proyecto, ¿ya? Entonces, ese viene a ser la interacción con una maqueta inteligente que nos ayuda desde la parte de ingeniería hasta la parte de construcción. ¿Ya? Entonces, hemos tocado rápidamente algunos tópicos, ¿ya? Y básicamente hasta ahí llega la presentación, ¿ya? Pero voy a terminar con esa presentación, ¿no? Es una de las estructuras en la que participé, ¿ya? En el diseño, es el centro acuático de la Videna. Participé junto a otros ingenieros, ¿ya? En el diseño, básicamente, no en la construcción, sino en la parte de diseño eh, y en la ayuda, digamos, o respuesta a las consultas en el proceso constructivo, ¿no? El acompañamiento en la construcción, ¿no? El acompañamiento de ingeniería en construcción. Entonces, ¿por qué pongo esa imagen, no? Cada vez que me preguntan y me dicen, menciona la estructura, una de las estructuras más importantes que has diseñado. Siempre se me viene a la mente el centro acuático. Lo tengo en mente por la luz que tiene, ¿no? Tiene una luz de 72 metros, ¿ya? Entre apoyos. Es un pórtico reticulado con un apoyo articulado, unido a un pórtico de concreto, ¿ya? Lo menciono porque participé, digamos, en la parte de ingeniería, en la parte de diseño, participé en la revisión de los planos de fabricación y participé también en el acompañamiento durante las consultas, durante su construcción. Actualmente ya está construido, ahí se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos en el centro acuático y siempre se me viene a la mente esa estructura, ¿no? La idea de realizar un diseño es ver que la estructura se construya, ¿no? Y sirva para el fin para el cual fue concebido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado la presentación. Si tuvieran alguna pregunta, pueden levantar la mano
o aperturar su micro o hacerlo mediante el chat. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Comenzamos con las preguntas. Estimados, por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat o, como indica el ingeniero, habilitar su micrófono. Asimismo, quiero comentarles que a los participantes que me han inscrito por interno al chat les voy a mandar la información para la inscripción del programa. También quiero comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en Ingeniería y Diseño de Estructuras Metálicas, que tiene fecha de inicio el día 14 de enero y la frecuencia de las clases es los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Ingeniero, tenemos una pregunta Sí, claro. del señor Carlos. Para usted, en su amplia experiencia, ¿qué sistema estructural le parece más fácil realizar su análisis y diseño? ¿Y qué necesitaría para abrirme en esta rama? Bueno, vamos a la primera parte. ¿Qué sistema estructural? Mira, en el medio urbano, si hablamos de sistema estructural, es muy amplio, ¿no? En el medio urbano no es común, digamos, plantear una estructura metálica. No es común. En el medio, generalmente, en Perú estamos acostumbrados a que los edificios, ya sean de oficinas, viviendas, sean en concreto armado. Donde es común estructuras metálicas es en la parte industrial, ¿no? Por las luces, por la facilidad constructiva, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, no es que sea fácil estructura metálica, digamos, en el medio industrial, sino es porque se requiere, ¿ya? Por la facilidad y por las ventajas constructivas que se tienen, ¿ya? Entonces, en la parte industrial vamos a ver generalmente estructura metálica, principalmente, y en el medio urbano vamos a ver concreto armado, si lo diferenciamos de esa forma, ¿ya? ¿Y qué es lo que se necesitaría para poder incursionar en la parte de estructuras? Bueno, en mi caso, una pasión por el diseño, ¿no? Una pasión por el diseño. Yo ya llevo 15 años diseñando. Los inicios, como cualquiera, digamos, no son fáciles y seguramente no solamente en la parte de estructura, sino en otras ramas, en todas, digamos. Hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Empiezas como junior, luego subes a intermedio, luego vas a senior, etcétera, y ahí pasa tiempo. Entonces hay que empezar y seguramente el inicio es lo más difícil y a medida que vayas avanzando seguramente se volverá más fácil y, ¿por qué no decirlo? Tal vez un poco repetitivo, ¿no? Eh, yo creo que deberías sentir pasión por el diseño en estructuras o ver qué opciones tienes. La rama de ingeniería civil es muy amplia, ¿no? Si sientes pasión, digamos, por el diseño de estructuras, entonces eso es por donde hay que empezar, digamos, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Rubén y a los participantes por la asistencia de esta noche. Gracias a todos, los esperamos en clases. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.